Mario Rivera, soy Customer Experience Manager de Acanto, en donde lo importante hoy en día hemos visto que los datos, todos hablan mucho del tema de datos, hablan mucho del tema de procesar los datos, pero los datos tienen que ser un tema que nos entreguen valor. Y ese valor, que es lo que vamos a ver a continuación a través de lo que nos va a presentar Rafael, es algo que nos va a ayudar a tener la visibilidad de qué es lo que está sucediendo, de saber qué es lo que pasa en nuestro entorno, tanto interno como hacia los clientes que tenemos cada uno de nosotros, el control para saber efectivamente y entender qué es lo que está sucediendo, y esto en pro de tener una mejora continua en nuestra empresa, para que la experiencia que tengan nuestros usuarios con los equipos donde están cursando nuestras aplicaciones, datos, servicios, sean de un buen nivel. Es por ello que nosotros creemos que con esta presentación que tenemos hoy en día, podemos apoyar en ese sentido a que ustedes puedan tener una buena visibilidad. Dejo con ustedes a don Rafael García, que nos va a hacer una presentación de lo que nosotros entendemos que puede ser un gran valor para la experiencia y control de cada uno de ustedes dentro de los ambientes empresariales. Por favor, Rafael. Pues muchas gracias, Mario, y muchas gracias a todos los asistentes, ¿vale? Como me han presentado, soy Rafael García de la Rasilla, encargado de desarrollo de negocio en BeautyNet, y un poco la idea que tenía hoy era la siguiente agenda, ¿no? Un poco presentarles acerca de BeautyNet, no sé si conocen la empresa, por tanto, situarla un poco en el mapa, y a su vez, pues, poder entender cómo se está comportando el tráfico dentro de la red, poder medir las calidades de experiencia, mejorar los tiempos de resolución de incidencias, etcétera. ¿Vale? Es muy importante conocer muy bien cómo se están comportando las aplicaciones, porque es fundamental que los gestores de red seamos los primeros en identificar que hay cualquier degradación. Es decir, no podemos esperar que nos empiecen a llamar clientes y usuarios, oye, esto va lento, pues yo no veo a priori ningún problema, ¿no? Es por eso que ese tipo de soluciones van a ayudar a mitigar todo el riesgo que tiene tener un downtime, o tener aplicaciones degradadas, ¿vale? Entonces, desde BeautyNet, nosotros estamos abordando este tipo de tecnología. Somos una empresa relativamente joven, tenemos ya 4 años en el mercado y, bueno, recientemente nos han nombrado top 100 de startups y, como pueden ver, tenemos mucha presencia en España, donde somos originarios, y estamos teniendo una fuerte expansión. Empezamos ya a expandirnos algo en Asia, en Europa y en América Latina, donde, como pueden ver, tenemos muchas referencias en muchos países, ¿vale? Este crecimiento, en parte, se debe a la tecnología que estamos aportando y la visión que tenemos nosotros de este tipo de soluciones. Entonces, ¿en qué consiste todo el ecosistema de BeautyNet para que nos puedan situar? BeautyNet es una consola de analítica avanzada que tiene unos cuadros de mando muy interactivos, es muy fácil de configurarlos, dan la información de una manera muy visual y puedo ir navegando, haciendo drill down entre los diferentes reportes. Entonces, esto me va a mejorar sustancialmente la manera que tengo de visualizar los datos, y esta herramienta de analítica, lógicamente, se nutre con diferentes ecosistemas de datos. Entonces, en la presentación de hoy voy a hablar sobre todo de la parte de el WAR Data, es decir, toda la parte de los datos de tráfico IP, donde nuestra sonda es capaz de identificar aplicaciones, medir esas calidades de experiencia, sacar KPIs de red, identificar problemas, hacer capturas de paquetes, etcétera, ¿vale? Esto es muy importante para monitorizar esa calidad de experiencia. Pero no solo eso. Nosotros, además, podemos analizar cualquier tipo de log, es decir, las aplicaciones, obviamente, viendo el tráfico, voy a ver esa calidad de experiencia, pero
a futuro me puede interesar ver también el estado de los servidores, de los switches, routers, balanceadores, de en general cualquier equipo que esté en esa cadena de las aplicaciones o incluso el registro de llamadas, analítica avanzada de seguridad mediante syslog. Lo bueno de este módulo de BeautyLog es que toda la parte de log data digamos, es compatible con cualquier fabricante, con cualquier formato, ¿vale? Con lo cual, solamente esto nos da también múltiples casos de uso y múltiples aplicaciones. Y por último, digo, bueno, pues si yo ya analizo la red, analizo el tráfico IP y soy capaz de también analizar cómo se están comportando los diferentes elementos dentro de mi red, pues puede ser interesante ya optimizar el tráfico, ¿vale? Para optimizar el tráfico tenemos un producto que se llama Beautify, que hace dos cosas. Por un lado, es capaz de hacer gestión de ancho de banda, es decir, oye, estas aplicaciones que no son críticas le voy a quitar prioridad, estas otras le voy a dar prioridad. Obviamente, para hacer esto lo primero es entenderlo, por eso es tan importante la parte de la sonda Beautymon y conocer qué aplicaciones son críticas, saber qué aplicaciones están causando los cuellos de botella, cómo se distribuye el tráfico en mi red, para saber después muy bien qué reglas aplicar dentro de un gestor de ancho de banda. Y otra opción que podemos hacer para optimizar el tráfico es toda la parte de TCP, acelerarlo para mejorar esa calidad de experiencia. Al final el protocolo TCP no se hizo pensando en redes inalámbricas, hay muchas colisiones, las ventanas de recepciones parten de cero muchas veces. Bueno, pues con una serie de algoritmos que hacemos y haciendo también de proxy transparente, mejoramos toda la conectividad de las redes, incluido pues tráfico HTTPS, por supuesto, porque está todo dentro del protocolo TCP. Es decir, que sirve para optimizar el acceso a Internet, ¿vale? Entonces, ¿cómo sé yo cómo se comporta el tráfico en mi red? ¿Vale? Lo primero es, el estado ahora mismo de las redes es bastante complejo porque hemos pasado de un entorno, vamos a decir, centralizado en el que solo existe Cisco a un estado en el que tengo múltiples dispositivos de múltiples fabricantes, tengo un ecosistema multicloud, me están dando servicio por un lado la cloud de Microsoft, por otro lado tengo alojada una aplicación mía en Amazon Web Services, estoy usando estas otras aplicaciones as a service, tengo mi servicio web alojado en otro sitio o en mis propios servidores, tengo cada vez más aplicaciones críticas, ¿vale? Importante, cuando tengo una aplicación crítica, puede ser tanto de uso interno como externo, es decir, hay una aplicación crítica que mis usuarios, mis empleados la están utilizando a diario. Entonces, claro, tened en cuenta que cualquier degradación de esa aplicación es una pérdida de productividad brutal, ¿vale? Por eso hay varios estudios que obviamente sacar una media es complejo porque cada organización es un mundo, pero hablan de una media de $6.000 cada minuto que la red está teniendo degradaciones o caídas, ¿vale? Obviamente puede ser mucho más en caso de determinadas empresas que parte de sus servicios se están dando online o que la tendencia que están teniendo a nivel del uso interno es que los empleados utilicen cada vez más este tipo de aplicaciones, ¿vale? Entonces, claro, me pasa que tengo una falta de visibilidad. Es verdad que a veces los firewalls en ese punto me están dando información de aplicaciones, pero no es muy útil a la hora de identificar, por ejemplo, a nivel interno en las subredes qué departamentos, etcétera, y por supuesto no me está dando ningún tipo de información de esa calidad de experiencia. Entonces, a mí me puede pasar que yo veo en el firewall todo bien, a lo mejor veo que no hay saturación de línea y se me está quejando la gente que algo va lento. Entonces, no tengo mecanismos suficientes para identificarlo, ¿no? E incluso, igualmente a nivel de WAN, yo puedo estar dando servicios desde mi data center al resto de oficinas y efectivamente ahí estoy totalmente ciego, ¿no? Además, después de la pandemia, una vez se volvieron a las oficinas, ha crecido exponencialmente todo el uso de todas las plataformas de vídeo y audio. Está habiendo una evolución espectacular de, en general, todas las aplicaciones as a service, con lo cual, por un lado, los gestores de red se están enfrentando a todas esas quejas de los empleados de, oye, esto en mi casa me iba bien y llego a la oficina y no me va bien. Claro, es totalmente lógico. En casa tienes una conexión para ti solo y en la oficina resulta que están compartiendo muchísimos recursos y antes se conectaban 3 personas a hacer reuniones online y ahora resulta que son 300. Pues lógicamente el canuto da
hasta lo que da y esto genera múltiples quejas y pérdidas de productividad, al final pérdida de dinero, hablando en claro. Y esto es un riesgo continuo para las redes porque estoy arriesgándome en pérdida de productividad y en pérdida de clientes y en pérdida de facturación, porque si no doy buen servicio, si mis empleados no dan buen servicio o si estoy vendiendo elementos online o cualquier tipo de servicio, todo esto al final afecta directamente a la facturación, ¿no? Y es por eso que tenemos que intentar evitar ese riesgo. Si yo tengo una herramienta con cuadros de mando y alarmas potente que me esté diciendo, ojo, fíjate en tu red, de estas aplicaciones críticas, estas son las aplicaciones críticas que tienes en tu red, esto es cómo se está evolucionando a nivel de calidad de experiencia. Entonces, claro, hacen falta métricas del estilo de cuál es el tiempo de respuesta del servidor, o quiero saber cuál es el round trip time, quiero saber el round trip time del lado cliente, quiero saber el round trip time del lado servidor. Puedo tener un delay alto, pero puede ser culpa del cliente o es culpa mía. ¿Vale? Todo eso hay que presentarlo de una manera que sea ágil y fácil y además entender correlaciones, ¿no? Es decir, si yo veo que cuando tengo un pico de tiempo de respuesta del servidor, que el round trip time se mantiene bajo y que tengo un pico en el número de flujos o conexiones o intentos de conexión al servidor, pues efectivamente mi problema es que el servidor lo tengo infradimensionado porque a medida que voy recibiendo más conexiones, la red está funcionando igual, los delays, round trip time o incluso pérdidas de paquetes están funcionando igual y sin embargo el servidor se está demorando mucho más de la cuenta en responder, ¿no? Pero yo tengo el control, yo soy el primero en verlo porque esto no es de repente de la noche al día. Empiezo a ver que un día ha sufrido más retardo, otro día más, empiezo a ver que efectivamente corresponde con picos de conexiones y todo esto hay que verlo de manera sencilla y fácil. Puedo ver cuáles de mis servidores son los que están teniendo mayor respuesta, mayor tiempo de respuesta, puedo ver si tengo algún pico, porque siempre el problema de saber si el problema está en la aplicación o en la red, que sería, digamos, lo primero de todo, pues es algo que gracias a la sonda de BeautyNet, la sonda que llamamos BeautyMon en nuestro lenguaje, pues nos lo va a identificar de manera muy rápida. Entonces, gracias a esto vamos a saber, oye, viendo la distribución del tráfico en mi red, podemos decir, resulta que entró un update de Windows y es que me ha chafado, o sea, he tenido de 8 de la mañana a 9 y media, en cuanto ha empezado a llegar todo el mundo a la oficina, resulta que se me ha colapsado la red con una actualización de Windows. Bueno, pues ya sé que puedo utilizar un gestor de ancho de banda que me corte esas conexiones o que les baje la prioridad para que el resto de tráfico tenga prioridad sobre esas actualizaciones. O resulta que tengo un departamento que necesita un uso crítico de una aplicación de facturación que usamos as a service, claro, yo tengo que saber qué calidad de experiencia está recibiendo ese departamento o qué aplicaciones están usando qué departamentos y si todo eso es legítimo. A lo mejor el departamento de marketing tiene que tener acceso y buena calidad de redes sociales porque están trabajando en ello, pero si yo veo que todo el uso de redes sociales está yendo a otros departamentos, bueno, pues obviamente tendré que poner medidas para evitar que se me esté consumiendo todo el ancho de banda en un departamento que no debería estar usando esas aplicaciones, ¿vale? Por supuesto, el tema de la medición, insisto, saber las retransmisiones, si hay pérdidas de paquetes, cuántos intentos de conexión fallidos, los tiempos de respuesta de servidor, todo eso son métricas que son cruciales para evitar ese riesgo. No puedo perder dinero por no estar atento en tiempo real de todo lo que está pasando y por tener que esperar a recibir quejas tanto de empleados como de clientes. Ese riesgo tenemos que mitigarlo desde la propia monitorización y gestión de red y con una sonda de estas características tengo la capacidad de medirlo de manera muy ágil, ¿vale? Siempre que hablamos de medidas de calidad de experiencia de aplicaciones, hay dos maneras de hacerlo en el mercado. O sea, una es con los típicos APMs, que es una instalación súper compleja. Tienes que instalar agentes, cada aplicación es un mundo y te dice, vamos a decir, muchas cosas, pero la ventaja de la sonda es que lo instalo y es plug and play. Yo instalo la sonda, la puedo instalar a la salida del data center, le pongo una pequeña configuración de
estos servidores corresponden a estas aplicaciones propietarias, por ejemplo, y ya al tercer minuto ya estoy viendo absolutamente todas estas calidades de experiencia que se están percibiendo de las aplicaciones. Entonces, es muy útil para tener en muy poco tiempo mucha información, ¿vale? Y una información muy útil. Y otra cosa que también se utiliza mucho en la sonda es para saber si el proveedor de servicios me está dando realmente la conexión que yo tengo contratada. En el momento en el que yo estoy monitorizando una salida a internet y tengo un plano, ese plano corresponde a que hay saturación, a que he llegado al límite de la línea. Entonces, obviamente es muy importante estudiar ese plano, a por qué se ha debido y qué aplicaciones lo han provocado, pero también estudiar que ese plano esté exactamente a 10 megabits por segundo, a 500 megabits por segundo, a 4 gigas por segundo, que es la línea que tengo contratada realmente. Entonces, también es importante ir midiendo y monitorizando que todos los servicios que me están dando son adecuados, ¿vale? Estoy hablando mucho del tema de detección de aplicaciones y entender por qué se producen esas saturaciones. Todo se hace con tecnología DPI, Deep Packet Inspection, que al final corresponde, obviamente, no solo en mirar los puertos, que es lo que se hace incluso con NetFlow, cualquier router lo hace, sino ya ir mucho más allá, es decir, hacer firmas tanto de IPs como expresiones regulares de IPs para machear IPs dinámicas con request DNS y también heurísticos. Heurísticos es pues cuando hay un cierto comportamiento que tienen unos tráficos, identificarlo. Lo digo porque todo esto es compatible con aplicaciones encriptadas. Hoy en día casi todo es HTTPS, entonces hay que utilizar mecanismos para decir, bueno, esto es HTTPS, pero dentro de HTTPS corresponde a Netflix, corresponde a Amazon, corresponde a Office, a Outlook, etcétera. Además, la sonda tiene una peculiaridad y es que permite hacer capturas de paquetes, ¿vale? Lo digo porque mucha gente dice, vale, no solamente quiero ver esos metadatos y KPIs de manera muy ágil, identificarlo, me interesa indagar más, me interesa tener la captura en crudo del paquete. O a lo mejor estoy dando servicios a otras empresas, porque yo tengo a su vez mis clientes y les quiero demostrar que si algo va mal es por su culpa y quiero enviarles una prueba forense, ¿no? Pues toda esta capacidad de hacer capturas de paquetes también está incluida en el Beautymon. Concretamente, la funcionalidad se llama Beautymon Sniffer y se configura de manera muy fácil, se selecciona de qué IP, cuándo quieres cargar la captura y automáticamente la puedes descargar para después abrirla en Wireshark, etc. Tenemos incluso clientes que están utilizando la sonda de manera bastante activa en el sentido en el que están conectando la sonda en múltiples puntos de su red. Esto, por ejemplo, lo hace aquí el gobierno de Cataluña y dicen, vale, pues como estoy monitorizando en todos estos puntos el tráfico, sé que la degradación se produce exactamente aquí. Pero claro, eso puede tener problemas porque tengo equipos que hacen NAT en las IPs y al natearlas pierdes el path de por dónde van las líneas. Bueno, nosotros hemos desarrollado una serie de algoritmos que nos permiten identificar cuando un paquete corresponde a el mismo paquete habiendo sido nateadas las IPs. Y esto nos va a permitir identificar exactamente el punto de la red donde estoy teniendo degradaciones. Obviamente aquí estamos hablando, pues eso, si son redes de administraciones públicas grandes, de bancos, etcétera, ¿vale? Del mismo modo que los sniffers, los capturadores de paquetes, aquí en España lo tienen todos los bancos, porque el Banco de España vamos, casi lo obliga a tener y necesita después pruebas forenses, incluso por temas de regulatorios, es importante tener ya no solo los metadatos de quién ha accedido a dónde, sino los datos en crudo para poder presentarlo ante el juez en caso que sea necesario, ¿vale? Todo esto me va a ahorrar muchísimo tiempo, ¿vale? Entonces, el tema de calidad de la experiencia de las aplicaciones críticas, antes lo he comentado, al final, siempre que estamos trabajando dentro del stack de TCP, tenemos una serie de indicativos que nos van a decir si se está produciendo todo de manera correcta o no, y estos son los que nos va a permitir medir esa calidad de experiencia. El momento en el que esté midiendo esos parámetros como el tiempo de respuesta del servidor, el round trip time, etcétera, como comentaba antes, me va a identificar muy fácil dónde está el problema. Todo esto, por supuesto,
BeautyNet da cuadros de mando totalmente por defecto. Esto es un poco para enseñar lo que hay detrás, cómo estamos leyendo cada uno de los paquetes para con la sonda identificar de manera muy correcta y calcular y llegar a este tipo de cuadros de mando que os mostraba antes, donde podemos ver de un vistazo exactamente la calidad de experiencia de cada una de las aplicaciones críticas que tengo en la red y cuál de esos parámetros que contaba anteriormente es el que está afectando más a esa calidad de la aplicación. ¿Vale? Como ven, múltiples cuadros de mando donde puedo ver cómo se está comportando la red exactamente, cuáles son las IPs que están teniendo más tráfico o peor servicio, cómo se está comportando para cada uno de los servidores que están dando la aplicación crítica, etcétera. La ventaja es que voy a poder sacar mucha información de estos cuadros de mando por defecto, pero que voy a poder personalizarlos cuanto yo quiera, porque al final cada organización es diferente y voy a poder necesitar monitorizar algunas aplicaciones o algunos servidores de una manera especial. Incluso la sonda, no solamente estamos teniendo todos estos KPIs y métricas, vamos a decir, de toda la parte TCP, sino incluso para SIP y RTP, tenemos múltiples métricas que nos van a decir el MOS, el jitter, si hay pérdidas de paquetes, pues el número de llamadas, llamantes, llamados, todo eso analizando únicamente el tráfico IP. Luego, por supuesto, con la parte de logs que comentaba, puedo meter la parte de analítica del registro de llamadas, de los call detail records, en general de los logs que me da la centralita. ¿Vale? Pero que veáis hasta qué punto es potente la sonda de ver también este tipo de tráfico. Entonces, yo ya tengo, he pasado de una red en la que no veo realmente toda esta información de mis aplicaciones, cómo se distribuyen y qué comportamiento tienen, a una herramienta que me está dando toda esta información. ¿Y cómo me ayuda esta herramienta a mejorar esos tiempos de resolución de incidencias? ¿Vale? Siempre a mí me encanta este anuncio, ¿no? Que el poder, bueno, es de los neumáticos de Pirelli, ¿no? El poder sin control no sirve de nada, que se traducía al castellano, ¿no? Y efectivamente, yo puedo tener una red muy potente, pero en el momento en el que haya cualquier tipo de incidencia, cuando digo potente es rápida, con las líneas sobredimensionadas y todo bien, pero en el momento en el que alguien se me queje, como no tenga un control de lo que está pasando, toda esa potencia no va a servir de nada, porque algo va a ir lento y no voy a saber por qué va a ir lento, ¿no? Entonces, aquí es donde entra el juego la capacidad de analítica y de alarmas que tiene BeautyNet. ¿Por qué? Porque hay muchas herramientas en el mercado, pero la ventaja de BeautyNet es que es muy visual, muy fácil de utilizar y muy interactiva. Entonces, el yo poder hacer clic en un elemento, hacer drill down, oye, tengo aquí saturación de red, qué aplicaciones lo han hecho y qué departamentos, qué usuarios, a qué horas del día y esta aplicación en qué momentos del día se degrada y esa degradación en este pico, qué otra métrica ha tenido otro pico. Es decir, toda esa navegación en los diferentes reportes y cuadros de mando es totalmente, o sea, es muy potente con la herramienta de BeautyNet. Ahora después, de hecho, voy a mostrar una pequeña demo para no quedarme solo en slides y que podáis ver funcionando la herramienta y veáis justo lo que estoy diciendo, ¿vale? El hecho de que sea plug and play, al final la sonda se conecta y empieza a ver datos. Otra cosa es que quiera configurar, oye, quiero marcar esto como subred, o esto es un departamento, estos son mis aplicaciones críticas corporativas. Obviamente todo eso son configuraciones que se hacen muy sencillas y enseguida lo tengo. Poder tener alarmas, claro, no solamente verlo, sino que me notifiquen y me digan, oye, ha habido una degradación del servicio en esta aplicación de tanto. O durante la última hora hemos detectado que más de 5 usuarios han tenido un delay medio de más de tanto. Es decir, podemos jugar muchísimo con cómo queremos notificar cada una de las alarmas para, igual, para ser los primeros en identificarlo y además poder verlo todo en tiempo real y en tiempo histórico, poder ver la evolución. Hoy hace 2 años, cuando instalamos los nuevos servidores, vimos una mejora del rendimiento de tanto. Ahora que vamos a hacer un nuevo cambio, esperamos una mejora de tanto. Todo eso necesitas tener también algo de histórico. No puedes ver únicamente alarmas y todo en tiempo real. Necesitas tener algo de analítica, poder ver histórico, poder entenderlo bien y todo de manera fácil, por supuesto, ¿vale? Y siempre haciendo drill down y siempre de manera interactiva. Tenemos también para
autodescubrir la red, poder dibujar diagramas de red. Este es el gestor de alarma que os hacía referencia, con las diferentes criticidades en función de los parámetros que os estaba comentando, donde puedo marcar yo la criticidad en función de los umbrales de los que esté hablando. Como pueden ver, puedo poner siempre acelerómetros. Aquí estoy monitorizando una salida a Internet. Puedo tener diferentes KPIs, cuántas retransmisiones, cuánto packet loss, cuánto round trip time, cuál es el tráfico de entrada, de salida, una red con un operador, otro enlace con otro operador, quiero monetizar los dos enlaces en la misma pantalla. Como ven, las opciones son realmente infinitas. Y todo esto, además, BeautyNet lo está proponiendo. No he hablado de arquitectura, pero BeautyNet propone que un appliance propietario de BeautyNet haga todas estas funcionalidades. Es decir, que pueda hacer, o sea, que se le redirige el tráfico, actúe de sonda y a la vez tenga toda la parte de analítica avanzada y pueda hacer los reportes, cuadros de mando, etcétera. Que incluso si el día de mañana le quiero aportar análisis de logs o incluso mecanismos de QoS, optimización TCP, el mismo appliance yo lo puedo aumentar en nivel de, pues eso, de memoria, disco duro, etcétera, y puede hacer todas las funcionalidades a la vez. Voy a hacer una pequeña demo, ¿vale? Voy a compartir mi pantalla. Ahora sí. Perfecto. Bueno, es simplemente un ejemplo de, bueno, pues imagínate que me interesa, oye, pues hemos cambiado ahora a Microsoft Office y me interesa mucho el tráfico de Teams, pero también visualizar todo el tráfico de Office, ¿no? Y entonces, como pueden ver, puedo desde añadir imágenes hasta tener valores agregados que me digan, pues en este caso, cuál es la latencia que está teniendo, que en este caso es bastante baja porque es en milisegundos, ¿vale? Ver cómo se está distribuyendo el tráfico de estas aplicaciones críticas, cuál es, en este caso, pues Microsoft Teams es el que se está consumiendo más ancho de banda, cuáles son las aplicaciones que están teniendo peor performance, ¿vale? Y entonces aquí estamos mirando precisamente ese delay, ese retardo, pero vamos, estamos viendo todo bastante bajo, y cuáles son los usuarios que están percibiendo también peor calidad de la red, que en este caso también estamos viendo que es realmente muy bajo. Del mismo modo que puedo tener para aplicaciones concretas, oye, pues concretamente para Teams, quiero monitorizar el throughput, quiero ver si hay retransmisiones, que esto es lo que más está afectando a la calidad de las llamadas. He tenido aquí un pequeño pico, pero estamos por debajo del 0,4%, con lo cual está siendo realmente bastante bajo, etcétera. ¿Vale? Esto es simplemente pues, un cuadro de mando ejemplo de una aplicación concreta. Yo puedo tener, como veis, tengo por defecto múltiples cuadros de mando. Como veis en este menú de arriba, yo puedo jugar siempre con la granularidad que quiero, ¿vale? Pues antes había puesto cada 5 minutos un punto, ahora pongo cada minuto, lo veo más granular. Igual, oye, aquí veo que tengo un pico y este pico me interesa saber cuáles son las aplicaciones que están provocando este pico de retransmisiones. Entonces, para este punto concreto, ¿vale? Porque yo el drill down lo puedo hacer de toda la hora anterior o para este punto concreto, por eso marco este tick y lo voy a ver con, por ejemplo, en vista de donut y quiero hacer drill down, ¿vale? Y entonces me está diciendo, pues eso, que Airtable tiene mucho, bueno, hay una descarga en HTTP, que esto es una descarga que estamos haciendo en otro servidor, el tráfico de Microsoft Office, tengo aquí tráfico de YouTube, Microsoft Teams, etcétera. Esas son las aplicaciones que me están provocando. Y a lo mejor hay una aplicación concreta que digo, oye, esta aplicación de Airtable me interesa saber quiénes son los usuarios o las conversaciones que está viendo y lo quiero en modo tabla, por ejemplo, y entonces hago un drill down y veo que concretamente el usuario 119 es el que se ha visto con peor rendimiento de la aplicación de Airtable porque ha llegado a tener picos de retransmisiones de en torno al 52%. ¿Vale? Todo esto, ¿vale? El hecho de que sea tan fácil ir moviéndome entre las diferentes opciones, ir manejando la información, el poder hacer drill down, ¿vale? Aquí tengo el volumen total de aplicaciones, pues aquí está Microsoft Teams, Outlook, etcétera, ¿vale? Todo esto es lo que me va a hacer ganar mucho tiempo a la hora de resolver cualquier problema, porque tengo la visión de cuáles son esos picos, en qué momento se han producido, a quién
a quién le han afectado, etcétera, ¿vale? Y voy incluso más allá. Yo a lo mejor tengo gente que se me puede estar quejando de un uso que algo les va lento, y yo puedo en todo momento crear este tipo de cuadros de mando. Bueno, esto viene de hecho por defecto, en el que introduzco una IP y automáticamente me va a decir, pues mira, esta IP, este es el throughput total que tiene, con el número de flujos, esta es la calidad a nivel de latencias que está teniendo, está conversando con estas IPs, está usando estas aplicaciones, en este caso es casi todo Microsoft Teams, también algo de Office, Airtable, YouTube, Spotify, Outlook, etcétera, ¿vale? Con lo cual yo, claro, si yo aquí veo que tiene mucho tráfico de YouTube, le voy a decir, oye, es que te estás quejando, pero realmente se te está yendo el ancho de banda porque tienes de fondo Spotify, YouTube o lo que sea, o puedo mirar contra qué IP se está hablando o qué servidores está viendo para monitorizar también esos servidores y analizar el rendimiento que están teniendo cada uno de ellos, ¿vale? Y además todo esto tiene otra ventaja principal, y es que, como veis aquí en este botón de Dashboard Composer, yo puedo de manera muy fácil agregar cualquier nuevo cuadro de mando que a mí me interese, ¿vale? Entonces, yo imagínate que quiero ver, oye, cuáles son las IPs que están generando más tráfico, ¿vale? Que eso, bueno, ya por defecto tenemos muchos cuadros de mando que lo dicen, pero solo que veáis que no hace falta ser ningún experto ni tener mucho conocimiento de queries ni nada por el estilo. Es decir, es una herramienta que te va guiando y de manera muy visual puedes decir, pues mira, yo tengo a nivel de... o sea, a nivel de chart, como veis, tenía muchas opciones. Voy a elegir de columnas. Quiero ver top source IPs. Y en el Query Builder, que básicamente es el chart que le voy a decir, selecciono aquí, bueno, como es un laboratorio, tengo muchísimas fuentes de datos, porque aquí también hay beauty log y de todo, pero si se tiene la sonda solamente se tienen los DPI records, que es como llamamos a estos datos, y digo, pues quiero bueno, he dicho el total bytes, ¿no? Pues voy a poner total bytes. Como veis, tengo muchísimas métricas, ¿vale? Habéis visto aquí el ejemplo, habéis visto que salían infinitas métricas, y lo quiero ver, pues, para Source IP, ¿vale? Y por defecto veis que me aparece el top 10, ¿vale? Entonces, fijaos cómo de manera muy, muy sencilla he creado un reporte nuevo que me está diciendo, pues concretamente, qué IP son las que están teniendo más uso. Y luego puedo ir más allá, porque yo, por un lado, esta IP siempre voy a poder hacer drill down, ¿vale? Siempre, como veis, hago drill down, pues estas son las aplicaciones que está utilizando esta IP. Si le doy a la casita, vuelvo atrás, ¿vale? Y podría hacer ese drill down por cada uno. O puedo incluso hacer clic y que me nutra o me alimente otras tarjetas, ¿vale? Y eso es básicamente poniendo aquí eventos, suscripciones, que, bueno, lo podría hacer, me estoy quedando sin tiempo, pero es un minuto. Es básicamente aquí definir un evento y después sería básicamente suscribirme a ese evento en las siguientes tarjetas, ¿vale? Y de esa manera os puedo enseñar, de hecho, varios ejemplos que tengo por aquí. Básicamente, como habéis visto, voy a deshabilitar el editor de cuadros de mando, pero ves que yo en cualquiera de las aplicaciones puedo hacer clic y que automáticamente me nutra, ¿vale? Aquí en este caso se han suscrito y me aparecen todo lo que he hecho en esa, vamos a decir, en esa aplicación. Es decir, si yo pongo YouTube, me salen el total de flujos de YouTube, las conversaciones, el throughput que está teniendo, el round trip time, la calidad de experiencia de esta aplicación, etcétera, ¿vale? Del mismo modo que puedo poner aquí Outlook, etcétera, ¿vale? Pues esa interacción que al hacer clic en un elemento me nutra a los demás, eso es lo que llamaba, pues, eventos y suscripciones, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿vale? Por terminar, quería compartir una última slide, ¿no? Entonces, al final, lo que estamos hablando es, hay un riesgo en mi empresa y una pérdida de dinero por cada vez que tengo una degradación, un downtime, etcétera. Es muy importante tenerlo todo monitorizado
¿vale? Y para eso nosotros lo que estamos proponiendo es una solución de Wire Data, es decir, una sonda de red que me va a ayudar a identificar lo que está pasando a nivel de tráfico, ¿vale? Lo bueno de BeautyNet que además aporta más soluciones que complementan a esto de Wire Data. Me explico. Si yo no solamente veo todos estos KPIs de red, veo qué aplicaciones van lentas, veo lo que está fallando, a quién le está fallando, etcétera. Si todo esto le añado el estado de los equipos, los logs que me están dando el balanceador, si está teniendo algunas conexiones que están interrumpiendo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues tengo un diagnóstico aún mejor que si solo cuento con una de estas dos fuentes de datos. Por eso casan muy bien el log data y el wire data y por eso BeautyNet se enfoca mucho en estos dos ecosistemas. Por otro lado, hemos dicho que gracias a Beautymon, y hemos visto ejemplos, puedo identificar qué aplicaciones están causando los cuellos de botella y si algunas aplicaciones están yendo lentas. Entonces casa muy bien con una solución de optimización que me ayude a organizar mucho mejor el tráfico, priorizar el tráfico crítico, eliminar tráfico no deseado, etcétera. Y por supuesto, el set completo de soluciones me está dando una solución todo en uno, multifuncional, de cuadro de mando unificado de todos los sistemas, analítica avanzada de tráfico IP y optimización todo en uno, ¿vale? De ahí que sea una solución bastante única en el mercado, ¿vale? Y dicho esto, si os parece, pasamos a la tanda de preguntas. Sí, directamente, pueden levantar la mano y vamos habilitando para que hagan la pregunta de forma directa, por favor. Sí. Andrés tiene la mano levantada. Oye, una consulta, la parte de monitoreo de aplicaciones que decías tú que ya podía reconocer las aplicaciones que usan los usuarios y todo. Esto, en algún momento mencionaste que era multicloud también. O sea, en caso que yo tuviera, no sé, Office 365, él me reconocía el tema de las aplicaciones que estaba utilizando ahí. Viste algunos ejemplos de Teams y otras cosas. En caso del correo, ¿es capaz de diferenciar entre el uso del correo, por ejemplo, si yo cuánto uso de correo corporativo estoy usando versus un Hotmail, por decirte? Te lo comento porque tanto en Google como en Microsoft, por ejemplo, utiliza la misma plataforma. Entonces, la única forma como de diferenciar cuando uno está usando o está accediendo a uno u otro correo personal o corporativo es a través de reconocer las instancias dentro de lo que es la nube. Entonces, quería saber si llega a ese nivel de granularidad o solamente te dice Office 365 y no tiene mayor detalle, digamos, de si es el empresa o es el privado que está accediendo al el correo personal. Sí, a ver, dos cosas. Por un lado, efectivamente, si lo corporativo es Outlook, obviamente está claro que todo lo que se detecte como Gmail y demás, eso es obvio, que se va a detectar. Y por otro lado, ese tema de las instancias me consta que sí, lo tendría que consultar para estar 100% seguro, pero me consta que sí estamos diferenciando entre vamos a decir, lo que era Hotmail, o sea, el Hotmail Legacy, digamos, con el Office 365, ¿vale? Porque sí estamos mirando también esas instancias y vamos a decir, al final todos estos servicios tienen una pila de, vamos a decir, de IPs. Vamos, por entrar un poco en el detalle, ellos mismos publican las IPs a las que están atacando para que en las organizaciones se pueda priorizar ese tráfico, con lo cual son firmas que tenemos bastante trabajadas y bastante finas para poder detectarlo. Confirmar. Ok, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Rafael, yo tengo una que tú mencionaste, el tema de los diagramas de red, que también se podía hacer dentro de lo que es la suite. Estos diagramas de red, muchas plataformas los tienen, pero son estáticos. En este caso tenemos diagramas de red que son dinámicos, muestran en tiempo real o near real time la situación que se está dibujando. Sí es near real time porque realmente nosotros dentro de los diagramas de red, nosotros podemos identificar, o sea, las métricas que estamos midiendo y en función de esas métricas que me salga de un color u otro. Es decir, yo puedo tener una gráfica en la que yo le digo,
actualízame cada minuto o cada 5 minutos y en ese minuto o 5 minutos el momento en el que una métrica, ¿vale? Imagínate que estoy monitorizando el round trip time o pérdidas de paquetes, etcétera. Entonces yo le pongo un umbral y le digo en el momento en el que esa métrica sobrepase tanto nivel, quiero que me aparezca, digamos, en rojo ese nodo o los nodos afectados. Del mismo modo que los propios enlaces que están uniendo diferentes instancias, según esa métrica van a tener vamos a decir, un color u otro para de un vistazo poder ver exactamente dónde se está identificando esa degradación o cualquier otra métrica que quiera dimensionar. El tema es que todo esto yo puedo cargar el mapa y dejarlo estático, porque lo accedo a él y veo en ese momento cómo está. Obviamente yo puedo poner en el último minuto, en el menú de arriba, puedo ponerlo en la última media hora o en la última hora, o puedo poner que se autorrefresque cada minuto o cada 5 minutos o cada 15 minutos, de manera que él solo de manera dinámica, digamos, se cambia. Es decir, no es que el mapa de red sea ultra dinámico, que en tiempo real me van cambiando los colores, no es tan dinámico, pero sí que la plataforma permite el autorrefresh de cada minuto, digamos, y ahí sí que lo estaría viendo actualizado con el performance o, insisto, cualquier otra métrica en ese último minuto o últimos 5 minutos, como lo defina. Entonces vamos a decir que es casi o pseudo real time. Gracias. Bueno, gracias, Rafael. ¿Existe alguna otra pregunta antes del cierre? Estamos casi en la hora. Perfecto. Rafael, Sí. una consulta. Bueno, ahí dentro de los diagramas pusiste el tema de cómo era la implementación más o menos de la plataforma entre de un servidor que es propio de usted, y creo que se van colocando sondas de acuerdo a los sectores donde tienen que ir monitoreando para poder tener visibilidad más completa. Correcto. Cuando esto detecta, por ejemplo, alguna caída o algo sobre algún, no sé, por ejemplo, puedes monitorear tanto infraestructura como aplicativos por lo que mostraste, y es capaz de poder generar tareas automatizadas. Te hablo un poco en el sentido de poder lograr que si la herramienta usted detecta la caída, por ejemplo, de algún servidor, algún nodo, poder generar algún script, digamos, que permita hacer el levantamiento de ese servidor, reiniciarlo, alguna cosa así. Sí, sí, cómo no. A ver, concretamente toda la parte, bueno, aquí podéis ver toda la parte de, vamos a decir, de alarmas, etcétera. Entonces nosotros, toda la parte de alarmas y notificaciones, tal y como lo hemos pensado, toda la parte de notificaciones es, por un lado, yo defino alarmas, es decir, yo puedo definir una alarma que diga, oye, este servidor está caído o esta aplicación está teniendo un retardo. O como podéis veis ver aquí, oye, se ha detectado YouTube, etcétera, ¿no? Todo esto son lo que nosotros llamamos alarmas y básicamente es, oye, si pasa esto, quiero una alarma en el que la puedo decir que sea mayor, menor, crítica, con distintas severidades, ¿vale? Y yo puedo configurar notificaciones de estas alarmas, ¿vale? Entonces, la capa de notificaciones es muy potente porque me va a decir, voy a crear una nueva notificación, ¿vale? Que lo que voy a hacer lo voy a hacer un poco de manera rápida, ¿vale? Pero una regla que sea, por ejemplo, bueno, regla ejemplo, y puede ser cualquier cosa, ¿no? Pues voy a poner aquí, como veis, tengo muchas opciones porque puedo jugar con correlaciones entre diferentes opciones, es decir, que pase esto y esto, que pase esto y esto o esto otro, etcétera, o que pase esto en un número de ocurrencias, en un porcentaje de ocurrencias, tantas veces seguidas, que cambie de estado tantas veces, es decir, las posibilidades, no quería marearos con esto, pero realmente las posibilidades son enormes, ¿vale? Entonces, dentro de las condiciones, yo puedo decir, oye, si esto pasa, por ejemplo, que tengo, yo qué sé, N o que se me ha caído este servidor, etcétera. Es decir, yo puedo poner aquí la alarma que yo quiera, ¿vale? Por mantenerlo muy simple y por no irme de la hora, básicamente he puesto que si ocurre esta alarma con esta regla dentro de la alarma más de una vez o más, ¿vale? Voy a poner greater than or equal to 1, ¿vale? Siempre que se produzca esa alarma, quiero una acción,
Entonces, ¿qué acción quiero? Y aquí está justo lo que me estás preguntando, porque yo puedo ejecutar un script, puedo integrarme con un API externo, puedo guardarlo en un log para después consultarlo, puedo enviar un email, puedo enviar un mensaje por Slack, puedo enviar un trap, puedo enviar un mensaje por WhatsApp, etcétera. Entonces, fijaos que yo haciendo clic en ejecutar script, yo puedo definir aquí el script, digamos, los parámetros que estoy poniendo, porque al final la notificación me coge los parámetros de la alarma. A lo mejor en función de esos parámetros quiero ejecutar parte del script, del mismo modo que yo podría editar y enviarme un email si se cumplen esas condiciones, etcétera, ¿vale? Con lo cual, este módulo de alarmas y notificaciones me permite, en el momento en el que suceda que se me ha caído un servidor o que hay una aplicación que está teniendo más degradación, etcétera, aplicar una norma. Pues por poner un ejemplo, si yo noto que tengo más de, o sea, un throughput en ese momento de más de el 80% de capacidad y que hay tráfico de YouTube de más de tanto, voy a ejecutar un script porque le voy a decir al firewall que me corte las conexiones de YouTube hasta que el tráfico baje y las pueda volver a permitir, por poner un ejemplo, o con nuestro gestor de ancho de banda o con otro gestor de ancho de banda que se haga desde el propio gestor de ancho de banda. Por eso voy a poner un ejemplo de las posibilidades que nos dan estos scripts y de cómo no es tan básico como se me cae este equipo, quiero una alarma, sino que puedo jugar mucho más con esa correlación y si sucede un evento, suceden varios eventos, poder lanzar esta alarma, ¿vale? Es todo ese set completo de opciones. Vale, genial, te lo agradezco. Bien, bien completa la herramienta. Muchas gracias, Andrés. Cristian tiene también la mano levantada. Cristian, por favor. Mi pregunta es la siguiente, en realidad no es una pregunta, es algo que, bueno, yo soy parte de la organización de Acanto, pero una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de la herramienta de todo el ecosistema de BeautyNet es que los orígenes de los datos no son solamente la red. Uno puede hacer correlaciones con cosas que vengan, y qué sé yo, de sitios web, de, no sé, la temperatura exterior, cosas que son externas a la red, pero que pueden influir en mi negocio. Supongamos que tengo una venta de helados, por ejemplo, eh, por internet, entonces a mí me interesa saber cuando la temperatura sube de tantos grados, yo sé que voy a tener eh, más solicitudes. O, por ejemplo, en el caso de Argentina, con el tema de la energía, poder saber cuando la temperatura sube de cierto nivel hacia arriba, yo sé que voy a tener más estrés sobre la red eléctrica, ese tipo de cosas y también prevenirlas. ¿Nos puedes contar un poco de eso, Rafael? Totalmente. Al final, bueno, mientras hablabas estaba mostrando algunos ejemplos de, bueno, algunos datos que tengo precisamente de mapas de calor, etcétera. A ver, al final, ¿cuál es la ventaja? He comentado que desde el Beauty Log podemos integrar cualquier tipo de fuente de datos. Entonces, nosotros es verdad que no solo estamos monitorizando la red y tenemos proyectos donde, por ejemplo, una cooperativa aquí en España que estamos monitorizando el peso y tamaño de los tomates para ver lo que tienen que pagar después la cooperativa a cada uno de los proveedores que le están suministrando tomates. Es decir, después las posibilidades son muy amplias. Entonces es muy importante hoy en día esto que has comentado, Cristian, porque estamos a punto de lanzar 5G, el IoT, o sea, hay muchas cosas. Entonces, el momento en el que yo pongo una solución en mi red nueva, tengo que estar seguro que voy a poder añadir cualquier equipamiento que necesite a futuro, ¿vale? Recordad, hay un riesgo, cualquier downtime es una pérdida de dinero, entonces cualquier herramienta que ponga para controlarlo y monitorizar, pues es fundamental que tenga la capacidad de crecer, de amoldarse a las futuras necesidades de mi organización. Y en ese sentido, BeautyNet, al ser tan flexible, porque habéis visto que es muy flexible a nivel de analítica, pero es igualmente flexible en la integración de datos. Entonces,
puedo incluir todo este nuevo equipamiento o puedo incluir también incluso información. He hablado de los registros de llamadas que si es que hay un banco que nos está utilizando para monitorizar el servicio que da en un seguro que tiene para saber si las llamadas son siempre atendidas, cuántas llamadas de clientes se quedan desatendidas. Esa es pura información de negocio, es puras registros de llamadas. Estamos haciendo también temas de tarificación de llamadas con otro cliente y aparte cualquier otro dato que sea puro de negocio, como bien dices, podemos hacer mapas de calor, en qué tiendas se vende más cualquier cosa, conectarnos con un CRM, todo eso son fuentes de datos que para nosotros son una fuente de datos más. Es verdad que destacamos mucho en toda la parte de IT. Todos venimos de IT, es el mundo que conocemos, tenemos la solución de gestión de ancho de banda, tenemos la sonda de red para medir calidades de experiencia. Entonces ahí destacamos mucho. Obviamente, cualquier otra fuente de datos, bienvenida sea. Gracias. Gracias por la respuesta, Rafael, y gracias por la pregunta, Cristian. ¿Hay alguien más que levante la mano para habilitarle el audio? Yo creo que estamos en la hora. Sí, ya Vale. estamos en la hora ya, así que solamente para terminar, a cada uno de los participantes les vamos a hacer llegar el video a través y la presentación a través de un correo o un contacto, ¿no es cierto? Y así que para que los mantengamos en contacto y estén atentos a los próximos webinars que vamos a hacer como empresa. No sé, Mario, por favor, si quieres dar algunas palabras de cierre. Solamente reforzar el tema que Biotinet es una plataforma que nos permite cubrir varios segmentos para lo que es la calidad de experiencia tanto interna como externa y para poder tener una visibilidad del negocio. Y es importante tener claro que los datos no solamente son datos, sino que nos deben dar información valiosa y que la podemos aprovechar. Y con nuestro partner tecnológico Biotinet podemos lograr poder cubrir y complementar las necesidades de cada una de las empresas. Y agradecemos a todos los participantes el haber estado con nosotros y si tienen dudas y consultas estamos disponibles a ustedes para generar otra instancia en específico con alguna problemática que ustedes puedan tener y la podamos desarrollar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Rafael. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.